Soy Esther, tengo 75 años, soy peruana, nacida en Lima, en el distrito de Breña. Nací en mi casa. En esa época se usaba que se nacía en casa. Vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, ¿Usted fue a la secundaria? sí, ¿Quería ir a la secundaria? sí, pero como tuve problemas familiares ya no quise terminar, pero tuve que terminar. ¿Y qué tipo de clases tuvo que estudiar? Estudié había media comercial y media común. La comercial entraba lo que era contabilidad, inglés, más arraigado a la matemática, mecanografía, taquigrafía. Entonces tuve la suerte de que estudié todas esas cosas, pero quedan hace más de 50 años, entonces queda pues nada más en la mente, ¿no? Porque no las he practicado. ¿Y qué tipo de tarea tuvo que tener en esa época? Bueno, las tareas normales que nos daban de los libros, el profesor nos hacía las tareas y nosotros teníamos que hacer en casa, porque yo en esa época estudiaba en la mañana, de 8 de la mañana a 12 del día, y en la tarde entraba a las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¿Y como adolescente, cómo era su vecindario? Bueno, existían amigos, chicos, pero mi mamá tenía un carácter muy especial y no nos permitía salir a la calle por muchos factores que ellos creían que para protegernos, ¿no? Y yo teniendo la suerte que mi papá tenía chacra, entonces íbamos nosotros allá los fines de semana a distraernos. Y la televisión cuando recién llegó, pero desgraciadamente como venía con llave la televisión, nos daban la televisión cuando ellos lo creían conveniente. ¿Y la población, mayoría de los adolescentes, iban a la escuela o tenían que trabajar? No, no, iban a la escuela. Depende del sector. Yo, gracias a Dios, he vivido en un sector medio, porque el sector más bajo, que es el pobre, eso sí, los niños casi siempre trabajaban y no estudiaban. ¿Y tuvo que tener que trabajar fuera No, de la escuela? no, gracias a Dios, porque mi papá, hemos trabajado sí sábado y domingo en la chacra, pero viendo los animales, todo eso, pero por, por mataperrear, como se dice, o por jugar, porque éramos chiquillos, ¿no? Nos entreteníamos. Entonces no No, no tuvo... he trabajado. Gracias a Dios mi papá nos dio todo. ¿Y usted quería trabajar a esa edad? No, tampoco me gustaba que me lo dieran. ¿Y cómo me puede decir que era la ropa? Bueno, mi ropa, por ejemplo, yo he usado minifalda. Existía la minifalda o los pantaloncitos calientes, el hot pants, que se usaban con botas abajo en la rodilla y con unos chalecos que llegaban a mitad de pantorrilla. ¿No? Y después también los zapatos, los suecos y los zapatos con plataforma de 4 o 5 centímetros. Cuando ya uno estaba más maltoncita, o maltoncita llámese 15 años, 16 años, ¿no? Así es. Pero he usado medias cubanas, que son medias como las que se usan en las zapatillas, hasta los 2 meses antes de cumplir 15 años. ¿Y usted en la secundaria tuvo una pareja? ¿Tenía un novio? No, porque estaba prohibido esas cosas, nada de esas cosas sabíamos. Aparte que mi colegio era de niñas nada más, no era con niños. Ha sido con niños hasta 5.º grado de primaria, pero después no, secundaria no. ¿Y a algún punto sus padres le dijo qué edad era aceptable para poder salir con alguien? No, mi papá y mi mamá nunca han hablado de esas cosas. En esa época era tabú hablar de esas cosas. Tanto de novios, parejas o sexo era tabú, estaba prohibido. Y cuando hablaban los mayores, los niños nos metían al cuarto. Estaba prohibido estar ahí mirando o escuchando lo que hablaban. ¿Y qué hacía en su tiempo libre con sus amigas o amigos? No, yo era poco de amigas y de amigos porque a mi mamá no le gustaba. Entonces nosotros veíamos televisión o arreglábamos la casa porque como éramos 5 más 3, 4 primos que habían llegado del norte a ayudar a mi papá para la chacra, entonces todos hacíamos cosas, tareas. ¿Por qué? Porque el fin de semana queríamos ir a la chacra para entretenernos con los animales, montar caballo, ir a la playa al frente y todo eso. ¿Y qué me puede decir que era un problema que tuvo que tener en la adolescencia? Que tuvo que un problema que usted sufrió. ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de problema?
digamos, de a su edad, ¿qué fue algo que Ya. le molestaba? Ya. Como un bullying, vamos a decir. Sí, como algo de su edad. Y que no estaba claro. Fue, empezando, que a mí, como hermana mayor, yo tenía mucha responsabilidad. Entonces yo, para salir a una fiesta, teníamos que limpiar toda la casa, lo que nos ordenaba mi mamá, y teníamos que dejar todo limpiecito si íbamos a ir a una fiesta. Y mi mamá se molestaba si en caso no lo hacíamos. Y desgraciadamente las fiestas de 15 años eran a las 12 de la noche, pero mi mamá decía que a las 10 teníamos que estar de regreso. Así que... Y en el colegio no faltaban siempre, y como yo he sido gordita, siempre me fastidiaban, me hacían avergonzar, o me decían cachascanista, cosas así. Cachascanista es un deporte que se hace golpeándose entre hombres, pero porque yo era grande, gruesa, fuerte, y siempre me llamaban y me decían, a ver, ven para que me ayudes a mover este mueble, ven para esto. Y entonces yo por ayudar lo hacía, pero mis amigas se burlaban. ¿Y qué me puede decir que cuando aprendió a cocinar, a limpiar? Desde los 7 años aprendí, porque yo soy hermana mayor y mi mamá, desgraciadamente mi mamá tenía un carácter muy especial, entonces yo tenía que ayudar. Tuvimos un problema familiar muy grande, mi papá se retiró de la casa, entonces mi mami decía que ella tenía que buscar trabajo, a trabajar, entonces yo tenía que ocuparme de mis 4 hermanos menores. ¿Y usted se acuerda si en algún punto de su adolescencia sintió que quería crecer rápido? Sí, ¿sí? Quería crecer rápido para irme de la casa. Y jamás me fui. Lo más triste, jamás me fui porque fui muy pegada a mi mamá. Y mi mamá me inculcó siempre que primero mis hermanos, segundo mis hermanos y tercero mis hermanos. Entonces yo siempre veía por ellos, no podía despegarme. ¿Y hay algo que se arrepiente, que no tuvo la oportunidad de hacer? Muchas cosas me arrepiento. Y quisiera poder volver el tiempo y desgraciadamente no se puede. Tarde se da cuenta uno. Y en su opinión, ¿cómo dirá la diferencia entre la generación de ustedes y la generación de ahora? Ya. Lo que yo he visto, antes había más incremento en los valores, había más corrección, había más entre valores, moral y todo era... Claro que había mucho tabú, pero de todas maneras era distinto, era más correcto. Ahora hay demasiado y han confundido la libertad con libertinaje. En mi época no había drogas. ¿Cuándo ha habido drogas? Yo las he conocido cuando yo tenía 22, 23 años, pero en mi adolescencia no. Entonces, después de eso, que han habido delincuentes, siempre han habido, pero bueno, he tenido la suerte que mi padre y mi madre siempre nos han protegido. Nosotros no salíamos, como digo, a la calle, ni siquiera a comprar, porque mi papá traía todo, dulces, galletas, gaseosas, todo se tenía en casa para evitar que salgamos aunque sea a la tienda, ¿no? ¿Y sabe cómo comparar la educación nuestra de ahora a la de ustedes? O sea, el tipo de nivel de serio que se pareciera que fuera antes comparado a ahora. No hay nada de comparación, ha cambiado mucho, todo. Bueno, acá no sé porque yo recién tengo 6 meses, pero en mi país, en Perú, ha cambiado demasiado. Yo tengo una hija que tiene ahora 44 años y cuando ella comenzó a estudiar, yo volví a estudiar con ella, todo. Claro que yo me acordaba lo básico, pero había muchas cosas, las matemáticas, que había cambiado, sobre todo las matemáticas, y muchas cosas en cuestión a manifestaciones, a juegos. En mi época no existió la famosa botella borracha. La botella borracha, no sé si ustedes entienden que da vueltas entre chicos y chicas y se hacen preguntas, se dan besos y todo eso. Eso jamás existió en mi época porque un beso de un hombre, ¡ay!, nos moríamos. Y esto que nosotros hemos usado bikini, hemos usado pantaloncitos calientes, pero no había tanta libertinaje como... ¿no? Y si lo había, como se dice, bajo la cama escondido, seguro, pero... En mi época, en lo que es conmigo, al grado
mejor no digo eso, iba a decir una barbaridad. No, es que yo me he casado de 23 años, y casi para cumplir 23 años, y mi esposo se sorprendió de que yo era virgen. Porque en esa época ser madre soltera era un tabú terrible y señalada. En Perú era así. Señalada y marginada ser madre soltera. Y piensa que había más comunicación entre las familias en esa época comparada ahora. No, no se trata de que hubiera más o menos. Depende de las familias y de la afinidad y la confianza que tuvieran. Yo, por ejemplo, con mi papá tenía tanta confianza que yo le contaba muchas cosas de mujer a él, al grado que mi papá sabía mi problema cuando yo tuve mi problema menstrual, y mi papá me compraba las toallas higiénicas, lo que mi mamá no lo hacía, porque mi mamá tenía otra forma de pensar, mi mamá era muy a la antigua. En cambio, ahora no, ahora las chicas hablan de todo, de esto, de lo otro, sin ir muy lejos, desde que mi hija ya terminó 25 años atrás el colegio, y en esa época ya hablaban porque yo las escuchaba, porque yo sí he participado con mi hija, porque yo no cometí el error que tuvo mi mamá, entre comillas, porque mi mamá tenía 5 hijos, yo solo tuve una, por eso es que ya no quise tener más hijos, para poderme dedicar a ella completamente. Bueno, eso es el fin de las preguntas. Ah, ok. Y gracias por ser parte de mi proyecto. De nada.